A todos, bienvenidos a este espacio. Les damos la bienvenida desde la Fundación Saldarriaga Concha, desde la estrategia Maestros por la Inclusión. Mil gracias por estar aquí, por unirse con nosotros a este encuentro. Hoy un tema muy importante. Vamos a hablar sobre valorando y reconociendo la diversidad en el aula. Les doy la bienvenida nuevamente. Maestros por la Inclusión es una comunidad de aprendizaje donde padres, maestros, directivos, estudiantes, cuidadores y familias hablamos e intercambiamos experiencias para fortalecer los procesos de educación inclusiva. Maestros por la Inclusión es una estrategia de la Fundación Saldarriaga Concha y hoy hacemos parte de la estrategia Colombia, Cuida Colombia, y en la educación que nos une. Hemos hecho varias actividades para acompañar a los estudiantes, a las familias y a los maestros en esta época. Hoy tengo el privilegio de seguir aprendiendo con dos expertos. En este momento estoy viendo, en la página están conectadas 32 personas, estamos esperando que se unan del resto del país. Maestros por la Inclusión es una comunidad de 6.900 miembros que comparten experiencias pedagógicas de 30 países y 99 municipios del país. Así que para hablar de valorando y reconociendo la diversidad en el aula, tengo el privilegio, como les mencionaba, de compartir y seguir aprendiendo de dos expertos. Quiero darle la bienvenida a Rafael Pavón. Rafael Pavón García es filósofo, cuenta con más de 30 años de experiencia en educación e investigación. Rafael es maestro de educación básica y media, además ha sido asesor de diferentes organizaciones, programas de cooperación internacional en temas de desarrollo pedagógico y en el reconocimiento de sistematización de experiencias pedagógicas en educación inclusiva. Rafael también es conocido en el mundo de la educación inclusiva por ser un activista de los derechos de las personas con discapacidad. Así que, Rafael, bienvenido, feliz tarde, ¿cómo te encuentras? Bueno, buenas tardes, Ingrid, y buenas tardes para todos y todas las maestras y las personas que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto estar aquí, entre otras por una confesión, que yo soy también parte de la Fundación Saldarriaga Concha, donde trabajé algunos años, y siempre es como regresar a la casa, esa alegría de estar otra vez aquí con ustedes para compartir algunas conversaciones, y el honor de estar con Marisol Moreno, que es una maestra para todos nosotros en estos temas de la discapacidad y la educación inclusiva. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias, Rafael. Nosotros desde Maestros por la Inclusión felices de contar nuevamente contigo. Y pues tengo el honor de compartir este espacio con la maestra Marisol Moreno Angarita, además que ha sido maestra de muchos de nosotros en todo este camino hacia la inclusión y la equidad. La profesora Marisol es titular de la Universidad Nacional de Colombia, es directora del Grupo de Investigación de Discapacidad, Políticas y Justicia. Además, la profesora Marisol es investigadora y formadora en el campo de la educación inclusiva y en el diseño universal para el aprendizaje DUA. Las publicaciones más reconocidas que tenemos en Colombia han sido escritas y dirigidas por la profesora Marisol y ha trabajado más de 25 años con los maestros y diferentes actores para promover el goce efectivo de las personas con discapacidad. Bienvenida, profesora Marisol, gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Ingrid, pues de verdad es un gusto, estamos muy contentos de poder compartir hoy en esta casa que nos acoge siempre con tanto cariño, la Fundación Saldarriaga Concha, y con todos estos maestros que nos han enseñado y con los cuales seguiremos aprendiendo. Gracias por estar ahí y creo que vamos a tener una tarde muy, muy agradable en compañía de Rafael y todas las preguntas y las contribuciones que hagan los maestros. Entonces, estamos muy complacidos y bueno, a conversar. Claro que sí, maestra Marisol, a conversar.
Bueno, quiero contarles que en este momento 80 personas están siguiendo la transmisión de estos maestros por la inclusión en la estrategia de la educación que nos une. Se unen desde NEIPAM, desde Cali, desde la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces le invitamos a que por favor usted nos diga desde dónde se conecta y podamos compartir también en esa conversación sus inquietudes. Entonces, para entrar en materia, recordemos que estamos hablando sobre valoración y reconocimiento de la diversidad en el aula. Cuando estábamos preparando este encuentro con la maestra Marisol y con Rafael, recordábamos esa tarea que tenemos en la educación inclusiva y es transformar esas políticas, esas prácticas y esas culturas. Pero para hablar de esa valoración y ese reconocimiento, Rafael, por favor, indícanos desde tu experticia qué significa valorar y reconocer esas diferencias en el aula. Bueno, Ingrid, yo creo que en primer lugar 1 minuto o 30 segundos para dar un reconocimiento muy grande a los maestros y la labor que están haciendo en estos momentos de emergencia sanitaria y de los procesos de educación en casa. Creo que son parte de los héroes que tiene este país y que de ese esfuerzo de creatividad y de flexibilidad y de construcción que han venido haciendo para seguir en contacto y en procesos de enseñanza con sus estudiantes ha sido muy valioso para el país. Yo creo que reconocer la diversidad es partir de un reconocimiento de la condición humana de la enseñanza y de la pedagogía. Y es que los seres humanos pues somos diversos y las formas de aprender y de enseñar. Y yo quisiera insistir mucho en ese punto. No es que la diversidad esté solamente en los estudiantes, sino también hay diversidad de formas de enseñar. Cada uno de nosotros como maestros nos acercamos al saber, a nuestros alumnos, a los recursos de distintas formas. Y así como hay diversidad de formas de aprender, hay también diversidad de formas de enseñar, que están vinculadas fundamentalmente a los contextos en los que se hace la enseñanza, los distintos territorios, las distintas modalidades también, los distintos intereses, las distintas exigencias de las disciplinas. Y lo primero que deberíamos reconocer es que la diversidad se expresa en las aulas, en las formas de enseñanza. Es decir, que nosotros los maestros también somos parte de esa diversidad humana. Y por supuesto está la diversidad de los niños, las múltiples formas de aprender y las múltiples maneras de estar en el mundo que se denotan por las condiciones y situaciones en que ellos viven. Yo creo que en educación, y con esto termino esta primera intervención, vivimos una tensión muy grande entre la homogenización y la diversidad, que se expresa en educación en esa tensión que se da entre la estandarización, ¿sí?, y la flexibilidad. Y muchas veces los maestros vivimos una tensión, como les digo, entre unas políticas de estandarización y homogenización de las prácticas y de las maneras de ser maestro y de ser escuela y la necesaria flexibilidad ante la diversidad humana. La estandarización se origina en una idea de igualdad, esto lo vamos a hablar ahora. Es decir, que se parte del principio de que todos los niños deben recibir lo mismo. Cuando hablamos de diversidad, lo que estamos diciendo es, se trata de que todos reciban lo mismo, sino que cada uno reciba de acuerdo a sus propias necesidades, a sus propias circunstancias y a sus particulares situaciones. Y eso es la diversidad, el reconocimiento de que existe multiplicidad de condiciones y de situaciones, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Muchas gracias, Rafael. Definitivamente al hablar de diversidad también pues es un proceso
de lado y lado, ¿no? Esa diversidad que podemos encontrar en nuestros estudiantes y también esas formas de enseñar. No sé, maestra Moreno, ¿qué le gustaría, por favor, agregar sobre eso que significa valorar y reconocer esa diversidad en el aula? Profesora Marisol, ya la Sí, escuchamos bien. bueno, Rafael nos ha puesto sobre la mesa pues los elementos fundamentales. Yo quisiera tal vez agregar otras ideas para profundizar eso que él ha planteado en el sentido de proponer un desplazamiento de la mirada de la diversidad para dejar de centrarnos en el estudiante y centrarnos más en la diversidad de todo lo que implica las interacciones y el sistema educativo. Y para ello creo que necesitamos cambiar el lente con que miramos la diversidad. Seguramente hay muchas maneras de verlo nosotros en el grupo y en un texto, en un libro que que lo estamos terminando para publicar, hemos identificado unas aristas que quisiera compartir con ustedes. Son 6 aristas de lo que hemos venido recogiendo en la experiencia con los maestros y lo que hemos aprendido de las familias. Además, estos 6 elementos, uno, que todos compartimos y que lo hemos repasado muchas veces, es el hecho de que todos tenemos capacidades, ¿no? Yo creo que eso es un elemento fundamental que los maestros con el que cual cuentan y que es digamos, el capital fundamental. Un segundo aspecto tiene que ver con que todos los actores son necesarios en el reconocimiento de la diversidad. Ningún actor, es decir, todos los que participan en la dinámica como son el cuerpo directivo, los administrativos, los distintos saberes que acompañan el saber de los maestros son importantes en el reconocimiento de la diversidad. Pero también me parece que es importante centrar la mirada en las prácticas pedagógicas. Es ahí donde se juega lo diverso. Si hacemos ese desplazamiento de pensar que es que el diverso es el niño, que es el niño el que tiene esa particularidad y pensamos unas prácticas pedagógicas donde todos podamos ser acogidos. El cuarto elemento que quisiera también contribuir es un currículo diverso. La diversidad demanda que el currículo sea diverso. De hecho, el currículo es diverso porque cada estudiante construye su propio currículo en la medida en que puede navegar o no puede navegar, en que fluye o no fluye. El quinto aspecto también que me parece importante es la necesidad de transformar paradigmas. Yo invito a todos los maestros y también sé lo maravilloso que están haciendo en este momento. Todos estamos al frente de computadores, con tecnologías, y se nos está cambiando la realidad, y se nos está cambiando el chip, y se nos está cambiando el paradigma, porque imagínense que antes teníamos unos pensamientos, se dice, y quiero retomar un neurocientífico, Joe Dispenza, él nos invita y hace unos comentarios muy provocadores diciendo que todos tenemos aproximadamente cada día 70,000 pensamientos. Resulta que si todos los días el 95% de nuestros pensamientos son los mismos, es decir, nos levantamos en blanco y por la mañana decimos, me preocupa esto, cómo voy a hacer la clase, qué hago con los materiales, qué dirá el rector, qué dirá mi compañera, más sumémosle todo lo de la vida cotidiana de cada uno. Si todos los días pensamos lo mismo, resulta que generamos y nos volvemos como en automático, que todos los días las respuestas y las soluciones a nuestros pensamientos son los mismos. ¿Qué pasaría si introducimos cambios? Es lo que nos acaba de pasar. La pandemia nos obligó a pensar otras cosas, a sentir otras cosas, a poner en evidencia sobre el tapete la necesidad de ser muy, muy creativos. Entonces, a partir de estos nuevos pensamientos, vamos a actuar de manera distinta. Yo estoy segura que todos estos aprendizajes nos permitirán volver a la escuela con una cantidad de ideas, de creatividad, de innovación y de darnos cuenta que teníamos la diversidad al frente y que de pronto no la podíamos aprovechar suficientemente. Más adelante exploraremos. Y finalmente quiero cerrar estas 6 aristas con la última, y es cambiar el chip del temor al reto. Y creo que es lo más provocador de ser maestro y de la tarea que hacemos todos los días. Estos temores que de manera natural sentimos de que no sé cómo hacerlo, qué tal que lo haga y no funcione, pero los estudiantes a veces no comprenden estas cosas. Y me lleno de retos y trato de ponerme al servicio de esos retos
con herramientas fundamentales de la didáctica, de los grandes pensadores. No tenemos que inventarnos el agua tibia, la diversidad ha estado siempre ahí. Y además, y ya de verdad prometo que cierro, los estudiantes que son diversos, vienen con una cantidad de ofertas para nosotros de cómo hacerlo. Nosotros no sabemos cómo interactuar, cómo generar tantos aprendizajes con una diversidad tan desbordada como es la naturaleza humana en el aula, pero los estudiantes y las familias sí lo saben y ellos tenemos que escucharlos. Y ellos tienen unas propuestas maravillosas que nos van a permitir entonces comprender esto de la diversidad. Hay que descentrar la diversidad en que el diverso es el estudiante, a entender que la mirada hacia la diversidad es mucho más allá, como también lo planteaba Rafael. Muchas gracias, profesora Marisol. Definitivamente hablar o hacer ese énfasis en reconocer la diversidad que tenemos en el aula, pues también tenemos que reconocer los contextos donde se desarrollan los estudiantes. Rafael mencionaba algo muy importante y son esas modalidades de aprendizaje, pero esas formas también de enseñanza que tienen los maestros. Algo que mencionaba la profesora Marisol que me parece importante mencionar y hacer énfasis es reconocer que todos tenemos capacidades. Y eso también nos invita a girar y a eliminar esos imaginarios que teníamos frente a la diversidad, más allá de una etiqueta o más allá de esperar. Hablábamos también con Rafael que algunos maestros piensan que necesitan el diagnóstico o un documento que diga qué tiene el estudiante para como una receta hacer la atención pedagógica del estudiante. Entonces, esta es una mirada y este camino hacia la inclusión y la equidad pues nos invita también a transformar esas prácticas pedagógicas que menciona la profesora Marisol. Algo que ustedes dos también mencionan como expertos es que debe existir ese currículo diverso que parte de conocer a ese estudiante, y ahí es cuando empezamos también a hablar de la valoración pedagógica. La segunda pregunta, bueno, mientras yo acá formulo la segunda pregunta, quiero comentarles que tenemos 131 participantes de diferentes partes del país. Tenemos maestros de Chía, de Acacías, de La Guajira, de Cúcuta, de Cali, de Duitama, de San Andrés. Detrás de este encuentro hay un trabajo en equipo, está Juan Camilo, coordinador de educación y formación, Lina, líder de educación, está Jorge, de comunicaciones, también nos saludan del Meta, entonces les estaré compartiendo también las preguntas. Y aquí viene una segunda pregunta y es, Rafael, ¿cómo ya sabemos que debemos reconocer y valorar esas diversidades de nuestros estudiantes que no siempre van a ser discapacidad, pero cómo empezamos a hacer esa tarea desde el sistema educativo, pero siempre privilegiando esa interacción que tenemos con el estudiante? Desde tu experticia, Rafael, ¿qué nos puedes sugerir para seguir trabajando desde el sistema educativo? Bueno, qué maravilla que haya maestros de todas las regiones del país. Un saludo para todos y todas. Y realmente es muy motivante saber, en primer lugar, que hay tantas personas que están en un proceso. Yo creo que la educación inclusiva es fundamentalmente un proceso. Es decir, estamos en un trabajo que ya pues lleva muchas décadas, estamos en un desarrollo de poco a poco, porque es que la diversidad en un contexto como el nuestro también tiene formas de exclusión y de desigualdad que es importante señalar. Es decir, hacer educación inclusiva es luchar contra las formas de exclusión que tradicionalmente ha tenido el sistema educativo ante la diferencia y la diversidad. Estamos, y eso viene desde nuestra más profunda formación como maestros, acostumbrados a preparar, por ejemplo, una clase para un niño tipo. Cuando un maestro prepara una clase, no la prepara para Jorgito o para Carlitos o para Anita,
sino la prepara para un niño ideal que supuestamente existe y que en la práctica muchas veces cuando llegamos al salón de clase no encontramos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El sistema educativo se ha fundamentado en la gradualidad, que todos los niños aprenden de acuerdo a su desarrollo de edad de una manera gradual y que yo puedo suponer que todos los niños que están en un aula de segundo de primaria están aprendiendo de la misma manera. Y cuando alguno no aprende de esa manera, pues vienen todos esos términos que utilizamos en la escuela de remitir, de sacar del salón, de segregar, etc. Entonces, la lucha nuestra, y cuando hablamos de valorar la diversidad, es una lucha contra la exclusión. El sueño de que los niños pueden aprender juntos, a pesar de que tienen diferentes circunstancias y condiciones y que aprenden de distintas maneras. Ese es un punto que yo creo que es fundamental. Reconocer que la diversidad no es un problema, no es una dificultad, sino que es una riqueza, pero más allá, digamos, de los discursos y de todas las teorías que podamos hacer, es que seamos conscientes del significado de la exclusión en la educación y de lo que significa que a un niño se le diga no porque no pertenece al patrón o no cumple con las normas que estamos esperando. Lo que supone la diversidad es la necesidad de generar cambios en el sistema educativo, en la oferta educativa, no solamente en los currículos, sino también en las formas de evaluar, etcétera, que permitan compensar esa desigualdad en términos de exclusión social. Cuando hablamos de educación inclusiva, es como les digo el sueño de hacer un sistema educativo no excluyente. Y ese es el punto central de nuestra apuesta y de ahí la necesidad de lo que hablaremos ahora, de adecuaciones, de ajustes, de apoyos y de una cantidad de estrategias para que ese discurso del derecho a la educación o la escuela para todos no sea solamente un discurso, sino una práctica concreta que vamos construyendo día a día en nuestras aulas. Muchas gracias, Rafael. Definitivamente, la importancia de reconocer y valorar la diversidad en el aula también nos permite reconocer que hay diferentes formas de aprender y que el sistema educativo, y pues en Colombia contamos con el decreto 1421, también nos permite cambiar esas políticas internas de las instituciones educativas para permitir el ingreso de todos los estudiantes. Profesora Marisol, ¿cómo valorar o qué cambios hacer en el sistema educativo para continuar este proceso de educación inclusiva donde la diversidad se convierte en un punto fundamental para construir procesos de enseñanza y aprendizaje exitosos? Bueno, yo pienso que uno de los elementos centrales tiene que ver con el currículo, es decir, mientras sigamos pensando que todos van a recibir lo mismo y que a todos les va a pasar lo mismo, detrás también hay una idea de que todos los maestros deben hacer lo mismo, y es un desconocimiento también de las capacidades y los potenciales de los maestros. Entonces, la propuesta que trae la educación inclusiva detrás, con su esfuerzo por superar las exclusiones, es realmente poner en evidencia algo del sentido común, y es que en el aula la diversidad es un potencial, es una oportunidad para que el maestro incluso se goce el aula. Y en ese sentido, lo que yo he aprendido de los maestros en el trabajo que hacemos en las instituciones educativas es cómo podemos aprovechar ese potencial que significa cada uno de los estudiantes y también las propias habilidades del maestro para construir un diseño de un ambiente de aprendizaje. Para mí, cuando yo pienso en los maestros, yo pienso en unos directores de orquesta que tienen 48, 50, 55 músicos. Y algunos músicos ya saben tocar, otros no, pero el director de orquesta tiene la magia de reconocer quién está afinado, más afinado, y decirle y generar unas dinámicas a través del aprendizaje significativo, del trabajo colaborativo, de la tutoría de pares,
unas dinámicas donde unos a otros se pueden ayudar, porque ese es un mensaje que también quiero darles a los maestros y a las maestras esta tarde, es que no están solos en el aula, que no se sientan como los responsables de que si él no preparó, no dio, no hizo, no pasa nada. No, maestros, la diversidad es una piscina con 50 aliados, socios, donde yo puedo estructurar la cotidianidad de mi aula que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, y puedo distribuir esos saberes y esos potenciales en uno que me ayuda a tomar lista, el otro que me ayuda con los materiales y hace el ejemplo, el que tiene un ritmo más rápido, que se sienta en la mesa con otros que tienen otros ritmos. Y puedo generar una serie de dinámicas porque lo que tiene que transformarse es el currículo. El currículo tiene que estar al servicio de los maestros y no al revés. Que los maestros tengamos que, como decía Rafael, estandarizar y normalizar algo que no es real porque no existe ningún estudiante ni ideal ni profesor ideal. Los profesores somos de carne y hueso con unas particularidades. Y en ese sentido, el diseño universal para el aprendizaje tiene dos elementos, dos ideas, dos consignas, dos promesas: eliminar barreras. Entonces, la diversidad tiene unos potenciales, el currículo tiene unas barreras, pero podemos aprovechar esa diversidad para generar como unas rampas y ayudar a que los estudiantes, unos con otros, con sus fortalezas, no solo los estudiantes, también podemos ayudarnos de otros docentes y crear los grupos de docentes que intercambian aula, que intercambian eso. Quería mostrar algo para ilustrar lo del diseño universal para el aprendizaje. Es este cuadrito, esto es un cuadrito de la Mona Lisa, podría ser cualquier cuadrito, pero resulta que el cuadrito, el diseñador, el que lo construyó, le hizo esto que ustedes van a ver. Imagínense que el cuadrito puede ser usado con un magneto, es decir, ahí tiene un magneto, lo puedo pegar en la nevera, y tiene huequitos arriba y abajo. Y tiene esta maravillosa pinza. ¿Qué quiere decir? Que un cuadrito yo lo puedo pegar o lo puedo subir en la pared o lo puedo poner en el escritorio, y ese es un concepto del currículo, que el currículo no tenga barreras, que si un niño no ve, pues puede acceder a la información a través de los audios, que si un niño no puede moverse, pues puede usar otro tipo de movilidad, de apoyos para que pueda transitar dentro de las acciones y las actividades. Y cierro esto diciendo que el director de orquesta tiene entonces, y se va a poder gozar mucho más la clase porque tiene unos ayudantes, unos apoyos también para él. Unos apoyos que a manera de rúbricas, los unos van en la estación número 1, los otros en la 3, los otros ya van llegando al final, pero todos ellos van para la misma ruta, pasan seguramente por distintas estaciones. Entonces el maestro puede generar en ese ambiente de aprendizaje muchísimos elementos de las didácticas flexibles, con materiales, con la manera como organiza los tiempos, con la reducción de las actividades para unos o para otros. Es decir, el director de orquesta es un experto en poder leer cuáles son las habilidades y las capacidades y cuáles son los retos de unos y otros, y combinar de acuerdo a su inteligencia pedagógica, a su sensibilidad, y decir, estos podrían beneficiarse más. De manera que la única mediación pedagógica que existe no es el maestro ni es el libro de texto. Tenemos un aula extendida, Bogotá Escuela, Guaviare Escuela, todas estas regiones, San Andrés. Me imagino qué delicia enseñar ciencias en San Andrés. Cómo poder yo involucrar toda el aula y la isla, y cómo los materiales se convierten en la vida cotidiana. Entonces, maestros, es una oportunidad. El reconocimiento y la valoración de la diversidad en el aula es una oportunidad de la cual ustedes pueden sacar provecho para que sean más directores de orquesta y menos ejecutantes de 50 o 55 instrumentos. Muchas gracias, profesora Marisol. Quiero resaltar algo que mencionaba Rafael en su intervención, y es reconocer esa diversidad, pero no como un problema en el aula, sino como esa oportunidad para también transformar las formas de enseñanza. Y me encanta lo que acaba de mencionar la profesora Marisol sobre esa
esa piscina que se vuelve también como la oportunidad para preguntarle a otros. Quiero comentarles, por ejemplo, que en los comentarios de las personas que están viendo este encuentro tenemos 164 participantes. Por ejemplo, la profesora Dora Manjarres menciona o resalta la importancia de conocer las familias, porque las familias son las que conocen a esos niños y esas niñas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es nuestra comunicación como maestros con esas familias que están todos los días con esos estudiantes? Vanessa Caraballo también menciona que los maestros debemos entender y reestructurar qué significa diversidad. Entonces era algo que mencionaba Rafael, de darle la vuelta o cambiar o hacer esa reflexión pedagógica sobre la diversidad y cómo esta se vuelve una oportunidad y también se vuelve como ese socio en el proceso de aprendizaje. Margarita Pinzón también menciona que la diversidad es una oportunidad para innovar, pone signos en admiración, y Janet Castañeda dice que es importante mencionar el diseño universal para el aprendizaje, que la profesora Marisol nos ilustró muy bien con el cuadro. Bueno, quería contarles eso de lo que está pasando. Siguen uniéndose maestros desde Putumayo, desde Pasto, desde San Rafael de Antioquia, desde Acacías, desde Duitama. Entonces, pues ahí estaremos también respondiendo. Los invitamos a que por favor formulen sus inquietudes para los expertos. Marisol nos hablaba acerca de esas oportunidades para enseñar aprovechando los contextos. Muchos de los maestros que están viéndonos que están participando en este encuentro, pertenecen a zonas rurales y zonas urbanas. Y aquí venimos a hablar también de dos elementos importantes. Uno, la valoración pedagógica, porque los maestros hacemos una valoración. Y dos, cómo el diseño universal para el aprendizaje se vuelve un elemento importante para guiar esos procesos de aprendizaje y mediados por ese currículo donde el estudiante es protagonista. Así que, Rafael, ¿cómo podemos o qué sugerencias podríamos darle a estos maestros por la inclusión que están listos para innovar en sus prácticas de enseñanza y a reconocer, cómo los podemos invitar a reconocer esas capacidades del estudiante desde una valoración pedagógica que invite a la inclusión? Rafael, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, disculpe, siempre pasa lo mismo. No pasa nada, cosas que pasan en vivo. Estaba diciendo que yo creo que fundamentalmente, más que dar consejos a los maestros, lo que yo puedo dar cuenta es lo que he venido aprendiendo con ellos a través del tiempo y que tiene que ver, digamos, con el sentido del reconocimiento de la diversidad en el aula. Yo creo que un primer elemento central, y quisiera insistir mucho en eso, es el tema del acceso al sistema educativo. Nosotros no podemos olvidar que, como decía Marisol, hay unas barreras que no solamente están en los currículos, en los contenidos, en las formas de enseñanza, sino que tienen que ver con el sistema educativo como un todo. Yo creo que muchas veces en la escuela existen aún en nuestro país, a pesar de los desarrollos normativos, educativos, de todas las garantías al derecho a la educación para todos los niños, una gran cantidad de barreras en el acceso. Y lo que encontramos es que no son solamente los maestros, sino el sistema educativo en general, el que tiene que dar una oportunidad para el ingreso. Ya el tema, digamos, de la valoración pedagógica, yo creo que lo que hemos venido aprendiendo es que no se debe hacer a partir del déficit o de la limitación de los alumnos. Muchas veces hablamos de la diversidad como una riqueza, hablamos de la diversidad como una cosa muy importante de desarrollar en las aulas, pero finalmente terminamos
valorando y diagnosticando a los niños. Yo tuve la oportunidad de tener una escuela en la vida, que fue la Expedición Pedagógica Nacional, como un proceso en el que los maestros viajaron por el país tratando de reconocer la diversidad pedagógica que existe en Colombia. Y siempre que vamos y miramos las situaciones educativas, tenemos una mirada diagnóstica en el mal sentido del término, ir a mirar las carencias, lo que falta, lo que está mal, lo que no tenemos. Y muy pocas veces tenemos la capacidad de ponernos las gafas, digamos, del positivismo. Si nosotros aceptamos que ese niño, como decía Marisol, tiene capacidades, tiene posibilidades, y que la valoración pedagógica no es un balance de lo que el niño es, sino de las posibilidades de la interacción y del acto pedagógico. Es decir, es poder conocer a ese alumno en sus formas de aprender y en sus formas de actuar con base en el trabajo colaborativo y no tanto qué le falta con relación a la norma que nosotros esperamos que él tenga. En los antiguos currículos había una cosa que se llamaba algo así como el perfil esperado del alumno, ¿sí? Perfil de ingreso y perfil de salida. Pues cuando un niño tiene discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, o viene de una situación de desplazamiento, o es un niño de la calle, o no pertenece a una familia, digamos, nuclear como nos la imaginamos nosotros, pues probablemente su perfil de ingreso no cumple los parámetros que nosotros esperamos. Entonces se trata, en últimas, de entender la valoración como una valoración de la interacción pedagógica y de las posibilidades de ese niño, más que de la determinación de sus carencias o ausencias. Y hemos venido avanzando. Yo creo que se ha avanzado mucho en Colombia en ese sentido y que de alguna manera cuando se plantean los planes integrales, los PIAR, o se plantean todas estas acciones de flexibilización y de aplicación del diseño universal en las aulas, lo que estamos entendiendo es que no se trata de normalizar al niño, de llevarlo a un parámetro, ¿sí? Y no se trata de hacer la valoración para ver cuál es la carencia, sino más bien de las posibilidades. Y en eso hemos avanzado poco a poco, ¿sí? Porque ya hablaremos y alcanzamos de cómo muchas veces se piensa que esto es solamente un tema de unos determinados maestros y no de toda la escuela y el sistema educativo en su conjunto. Así es, Rafael, es un tema de todos. Vamos bien, nos quedan 20 minutos, estoy al tanto con el equipo de la Fundación de las preguntas que nos puedan formular. Y es que uno se emociona y se le va. Y ahora que descubrí que tengo 70.000 pensamientos, yo no creí que llegara. Eso dice Dispensa. A tantos, yo no pensé. Sí, sí. Y el 95% son los mismos todos los días. Repetidos. Dentro de esos pensamientos que nos llevan la inclusión y la equidad a transformar, me parece algo potente que dijo Rafael, y es cambiar esa valoración pedagógica viendo al estudiante desde sus capacidades y no desde las carencias. Esas transformaciones que también nos invitan las culturas inclusivas a no normalizar al estudiante. Lastimosamente en el país vemos maestros o instituciones que siguen hablando de soy profe de niños de inclusión, instituciones de inclusión. Entonces también esa mirada que nos da la valoración pedagógica, que siento ya es algo muy personal, que la valoración pedagógica pues la deberíamos hacer para todos los estudiantes. ¿Qué piensa profesora Marisol sobre ese elemento que nos da la educación inclusiva sobre la valoración pedagógica? Pues la educación inclusiva definitivamente es una visión de los valores y el sentido de la educación que debería tener la educación del siglo XXI. Y como tú muy bien lo has dicho, la valoración pedagógica debería ser para todos los niños, porque profundizando y ampliando y complementando lo que muy bien planteaba Rafael,
la valoración pedagógica es algo que nos permite, por un lado, conocer a un niño, pero conocerlo en la interacción con el currículo. Y en ese sentido, el currículo, para hacerlo muy simple, en ciertas demandas, por ejemplo, de ingreso, sabemos que el currículo se centra mucho en hablar, leer, escribir, escuchar y realizar operaciones matemáticas. Es decir, hay unas demandas típicas que cualquier currículo tiene, desafortunadamente solo esas, porque podría ser muchísimo más amplio en términos de las artes y del deporte y de otros elementos de la cultura, pero podríamos centrarnos en eso, que son tal vez los que discriminan más y excluyen más a los estudiantes de participar en la vida plena del aula. Entonces, la valoración pedagógica la entendería uno, y ustedes en la Fundación Saldarriaga tienen una excelente experiencia con las herramientas que han construido, donde se ponen primero las capacidades de los niños y se identifican unos potenciales tanto en habilidades expresivas como en habilidades comprensivas, porque el mundo en la escuela, querámoslo o no, funciona muy en esa línea. O debo comprender algo o debo expresar algo, ¿cierto? Entonces, cuando yo pongo en el tapete esas dos grandes habilidades o retos que tengo, en la valoración pedagógica lo que necesito es que la institución educativa descubra, el maestro que está interactuando conmigo, cuáles son los apoyos que me tiene que dar, cuáles son las rampas en todo sentido, y lo uso analógicamente, que deben construirse para que si yo hablo despacio, el maestro pueda entender. Que si yo proceso la información de pronto más lento o más rápido, eso no afecte mi interacción con el currículo, con las tareas, con el trabajo colaborativo, con la enseñanza, con el aprendizaje. Que si yo no puedo interactuar y socializar fácilmente con los estudiantes, entonces hayan unos apoyos. Entonces, la gran virtud de la valoración pedagógica también, además de lo que planteaba Rafael, es identificar cuáles son los apoyos. Y los apoyos son flexibles y son graduables. Algo que un niño puede tener como apoyo al ingreso en febrero o en marzo, cuando se le haga la valoración pedagógica, puede que en abril o mayo ya lo domine y ya no haya necesidad. Porque un apoyo pedagógico puede ser desde, por ejemplo, esta regla que podría llevar un estudiante a su salón para cuando quiera participar, alzar la mano, no puede alzar la mano, pero puede alzar de pronto la regla o decirle al compañero que alce la regla para que se sepa que él va a trabajar, ¿cierto? O que él va a participar. Entonces, la valoración pedagógica parte de estas capacidades y esos potenciales como individuo que aprende, como individuo que tiene unas posibilidades cognitivas, sociales, lingüísticas, comunicativas, y ese currículo que tiene unos retos expresados, querámoslo o no, en unos logros puntuales. Entonces, si yo pongo el apoyo al estudiante, de pronto voy a saber que no necesariamente hacer 100 operaciones matemáticas sea exactamente lo que él necesite, o lo cautive o lo motive para avanzar en su proceso de aprendizaje, sino que podrían ser 70, 50. No estoy diciendo que se reduzca, estoy diciendo que la experiencia es genuina y auténtica en ese sentido. Los maestros pueden manejar los apoyos con la cantidad de retos, con el tiempo que dan para los retos, con el involucramiento de las familias. Las familias son fundamentales, pero no para convertirlas en las responsables de las terapias exclusivamente o de las tareas, porque conozco de muchas familias muy agobiadas porque terminan haciendo las tareas ellos para apoyar a sus estudiantes, perdón, a sus hijos. Entonces, las familias son nuestras aliadas porque nadie conoce mejor a un estudiante que una familia. Pero la familia también necesita apoyo. La familia también necesita acompañamiento, también necesita quien la escuche. Y la familia no solo quiere que se le use para hacer las tareas y los apoyos, pero también para que se le escuche y se le valore en su diversidad, porque las familias también son diversas. Entonces, cerraría lo de la valoración pedagógica compartiendo con todos que deberíamos reclamar que fuera un derecho para todos los niños y las niñas. Realmente para un maestro es injusto que no todos sus estudiantes tengan una valoración pedagógica, una oportunidad donde él pueda ver cómo ese currículo negocia con esas habilidades y potencialidades y cómo él gradualmente introduce los apoyos, las acomodaciones o los ajustes razonables. ¿Que lo deberían hacer todos los maestros? Sí, y lo sé, y he visto muchísimos maestros, también por supuesto a los docentes de apoyo,
pero debería ser un tema de dominio porque de lo que se trata es de cómo este nuevo miembro de la comunidad que queremos que sea acogido va a navegar por el currículo y va a formar parte de la comunidad. Entonces creo que es una razón más que suficiente para que todos los niños y las niñas, sin ningún tipo de distinción, tengan la oportunidad de una valoración pedagógica al inicio, durante y cada vez que vaya a ser un proceso de transición. Claro que sí, maestra Marisol, mil gracias. Aquí también es importante resaltar que esa valoración pedagógica, además de fijar o identificar esas capacidades del estudiante, pues también identifica esas diferentes formas o habilidades de expresar y de comprender. Desde la Fundación Saldarriaga Concha, como mencionaba la profesora Marisol, hemos tenido la oportunidad de participar con varios maestros e intercambiar esas experiencias de cómo están haciendo la valoración pedagógica, donde esas capacidades y la información que da la familia como un socio clave en el proceso de educación inclusiva se vuelve fundamental en este proceso hacia la inclusión y la equidad. Quiero contarles, queridos Marisol y Rafael, que 176 maestros están viendo este encuentro. Algunos de ellos están hablando sobre, por ejemplo, la maestra María Teresa Moreno dice que el diseño universal para el aprendizaje no es de 2020, sino que hace mucho tiempo se ha venido implementando, y así es, maestra María Teresa. Muchos de los maestros han utilizado los recursos que tienen en sus zonas rurales, a permitir que los abuelos, la familia participen en el aula. Eso es diseño universal para el aprendizaje. La profesora Melissa Ángel Rivera menciona que la valoración pedagógica definitivamente hay que hacerse desde las capacidades. Y la maestra Cortés dice, es muy cierto, cada alumno es un mundo diferente y debemos como docentes aprovechar sus talentos en cada una de las actividades significativas e intencionadas que realizamos con ellos. La maestra Cortés da una palabra clave y es esa intencionalidad en el momento de hacer esa planeación. De hecho, a mí me gusta llamarlo más como experiencia pedagógica. La profesora Nuri Consuelo menciona que es lo que debemos encontrar en el plan individualizado de ajustes razonables. De hecho, la profesora Marisol y Rafael mencionaba sobre esa formulación de apoyos que son definitivamente flexibles, que no son una receta. Los apoyos y los ajustes razonables dependen de esas capacidades e intereses de los estudiantes. Y voy a leer algunas preguntas, nos quedan 10 minutos. La profesora Mónica Patricia Rojas nos dice, ¿cuál es el punto de partida y lo más fundamental de DUA para llegar al maestro para que lo pueda apropiar en el aula? Entonces, ¿qué le diríamos a un profe que está pensando en DUA como algo totalmente, pues, muy estructurado y difícil? ¿Qué le podemos decir a ese maestro para que lo pueda apropiar en sus experiencias pedagógicas? Rafael, ¿te gustaría? Es una pregunta de la profesora Mónica Patricia Rojas. Bueno, un saludo a la profesora Mónica. Y pues ella hace una pregunta que me parece que es clave. Yo quisiera destacar dos elementos. En primer lugar, insistir en esa tensión entre estandarización y flexibilidad que vive el sistema educativo. Y creo que en ese sentido es necesario hacer una crítica que tiene que ver no con el maestro, no con la escuela, sino con el sistema educativo en general y con las políticas educativas en general. Nosotros en la Ley General de Educación establecimos como un principio, digo el país, nosotros, la autonomía escolar y de alguna manera en lo que llamábamos el proyecto educativo institucional OPI, que permitía que los maestros y las comunidades educativas reflexionaran sobre sus condiciones, sobre sus situaciones, sobre sus énfasis, sobre sus necesidades, y que de alguna manera el currículo se organizara de acuerdo a esas condiciones y situaciones particulares. Gradualmente hemos hecho un recorrido
hacia la estandarización. Como les decía al principio, con una idea de equidad. Y es la idea de que todos los niños deben recibir lo mismo para que sean efectivamente equitativos los sistemas educativos. Eso hace que muchas veces no se tenga en cuenta la particularidad y que la valoración pedagógica tenga casi un carácter terapéutico o clínico de poder llevar a ese niño a esa estandarización que se exige al maestro. Entonces, ese punto creo que es fundamental. Y el otro es el que ha planteado Marisol, que creo que hay que darle mayor fuerza, que es la idea de las barreras. Es decir, que los niños encuentran barreras para el acceso a la institución, para el acceso al currículo y sobre todo barreras para poderse expresar como individuos. Las familias y los niños encuentran determinados obstáculos que hacen que de alguna manera este discurso de la reconocimiento y valoración de la diversidad se vuelva un discurso muchas veces vacío ante la negación de oportunidades. En ese sentido, yo creo que un hecho fundamental es reconocer tres términos que muchos de los que me han oído me los oyen repetidamente, y para mí ya casi se han vuelto como un karma, que son tres palabras que son ajustes, apoyos y adecuaciones. Y es que los niños, todos los niños del mundo, no solamente los niños que tienen discapacidad, necesitan que los currículos sean adecuados a sus posibilidades, que sean adecuados a sus ritmos de aprendizaje y que de alguna manera sea el niño, no sea el niño el que se adapta al colegio, sino como siempre decimos, el colegio se adapta al niño. Los niños necesitan adecuaciones, ajustes, pequeños ajustes que van desde el arreglo de la infraestructura, de los materiales educativos, en función de esas posibilidades de los niños. Y sobre todo que todos necesitamos apoyo en algún momento de la vida. Y lo hermoso de la educación es que es un acto humanista, que somos personas y que puede vivir la solidaridad y el trabajo colaborativo. El DUA no es solamente un esfuerzo técnico y curricular, no es solamente hacer un diseño universal desde una especie de plataforma técnica de construcción de un diseño curricular a prueba de todo, sino es ese currículo viviendo en función de un alumno concreto y de una situación concreta. Yo creo que eso lo hacen los maestros muchas veces sin que tenga ese nombre, simplemente lo van haciendo gradualmente, como lo prueba esta situación de la pandemia, que ha sido un esfuerzo de diseño universal y de ajuste de apoyos y de adecuaciones. Eso no es una tarea del otro mundo, sino que lo vamos haciendo gradualmente. Sí, Rafael, definitivamente pues la inclusión es un proceso, no es un resultado, y al hablar o apropiar el diseño universal para el aprendizaje, estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, la situación en la que estamos en el país también nos ha invitado a innovar en las formas de interactuar. De hecho, cada uno de nosotros está en su casa. Les cuento que tenemos 182 personas, nos envían saludos desde Zacapa, Guatemala. Desde Santiago de Chile también está Jerónima Sandino, y le doy paso a la profesora Marisol. Profesora, ¿cómo seguir apropiando? Pues DUA es una propuesta pedagógica, simplemente nos da unas luces para guiar la experiencia pedagógica, pero ¿cómo seguir trabajando hacia la valoración pedagógica que promueva la participación de todos los estudiantes? Efectivamente, como tú lo dices, DUA no es una moda, DUA es un enfoque sombrilla que recoge trayectorias muy importantes de los grandes pedagogos, de Pestalozzi, de Montessori, y pone en evidencia la necesidad de una intención que los maestros siempre lo han hecho,
Yo os comparto lo que los maestros nos dicen en la cotidianidad y es que ellos ya lo vienen haciendo, pero por supuesto, porque además tú es del sentido común, que utilice todos los sentidos, por favor. Montessori, Pestalozzi, Vives y Comenio nos lo dijeron hace siglos. Que permitamos que los niños se expresen de distintas maneras también y que se motiven, pues por supuesto. Yo creo que tal vez lo valioso de DUA es que le permita al maestro en comunidad compartir una serie de preocupaciones de por qué, preguntas como por qué los estudiantes no aprenden a pesar de que yo enseño, a pesar de que yo genero unos dispositivos, a pesar de que mi institución hace unas innovaciones, ¿por qué todos los estudiantes no aprenden? Entonces empezamos con DUA a ver una serie de, digamos, comprensiones muy importantes, porque yo creo que un maestro debe saber mucho sobre sus aprendices y debe ser capaz de leer en el aula por qué este estudiante no se motivó con este, pero con el otro tema sí, y mira fulanito, por qué sí quiere, con los videos entendió y el otro entendió con la plastilina y por qué el otro tiene tanta dificultad y en fin. Entonces, creo que es como una especie de metalenguaje, metacognición, una experiencia de metaanálisis que permite mirar la práctica pedagógica tanto en la dimensión del aprendizaje como de la enseñanza, porque si bien es cierto, se coloca el énfasis en el aprendizaje, por favor. Todos sabemos que el acto educativo es un interaprendizaje, es un encuentro, es una coproducción entre yo y tú para construir un nosotros. Entonces, en el año 2009, cuando me formé con el profesor Rose en DUA y que llevamos ya 11 años, a mí me parece que lo más interesante de DUA, de hecho nunca hemos podido aplicarlo con todas sus tecnologías y no nos preocupa en lo absoluto eso. Bueno, ahora llegó la pandemia y creo que va a dejar un refuerzo de todas las aplicaciones que sí podrían haberse usado. Pero nosotros lo trabajábamos con acciones como las que hemos aprendido de los maestros, muy sencillas, con materiales de reciclaje. Pero sí hay un elemento clave en DUA y importante cuando uno quiere convencer a alguien, y es ese malestar maestro. Usted quiere que todos sus estudiantes aprendan, y entonces la identificación de la eliminación de barreras es el primer paso para que un maestro entienda y se enamore de DUA o que lo use, porque por supuesto hay otros enfoques también maravillosos. La eliminación de barreras, si yo lo identifico y sé que eso es finito y pongo las soluciones en el currículo, qué descanso para los maestros, porque ya cada maestro no tiene que resolverle el problema a 50 estudiantes cada semana con cada reto, sino que el currículo ya se imagina que hoy un estudiante puede tener esta dificultad, pero mañana otra, pero pasado mañana otra, y las pone de manera natural, sistemática y genuina, y solo tiene que hacer el currículo los apoyos para aquellos que tienen unos retos superiores. Entonces, el diseño universal es esa construcción de unas rampas que pueden ser de todo tipo, cognitivas, sociales, emocionales, físicas, que pueden ser, por supuesto, en el marco de los apoyos, las acomodaciones, pero sobre todo, si yo elimino las barreras, pasa automáticamente algo maravilloso, y es que puedo participar. Para mí, la esencia de la educación es la participación. Participar, sentirse parte de, ser acogido, me parece que son los elementos centrales, y eso, de alguna manera, DUA nos ayuda a garantizar que todos los estudiantes puedan. Porque con DUA el planteamiento es una educación para todos, con todos y también con cada uno. Así es, gracias profesora Marisol. De hecho, la profesora Elena Franco nos estaba preguntando sobre esos elementos del diseño universal para el aprendizaje cuando no se tiene conectividad. Y usted lo acaba de mencionar sobre esa importancia también de construir con los elementos o materiales pedagógicos con las cosas que tiene el estudiante en su casa. Entonces también es un mito, un imaginario para eliminar al pensar que el diseño universal para el aprendizaje requiere tecnología. Bueno, pues les cuento que están 182 maestros participando de este encuentro. El detrás de cámaras de este encuentro, el profesional de comunicaciones, Jorge, ha estado enviándome todos los comentarios de los participantes, y quiero mencionar el de la profesora Benavides, que menciona sobre esa importancia de comprender la diversidad, no solamente desde un funcionamiento. Lo mencionaba Rafael
al no referirnos a una normalización o a ese diagnóstico, sino también comprender esas formas o ritmos o estilos de aprendizaje que tenemos todos los seres humanos. Bueno, estoy aquí también viendo a la profesora Mary Roa, nos menciona que en Colombia no existe una escala de valoración, sino que la conoce una en España. Nosotros desde la Fundación Saldarriaga Concha hicimos una propuesta de valoración pedagógica que sigue alimentándose de maestros que viven la inclusión día a día y que están viendo a esos estudiantes como unas oportunidades para seguir transformando las prácticas pedagógicas. Pero esto es un proceso de día a día, no existe una receta para un niño con una discapacidad, sino existen esas oportunidades para seguir aprendiendo. Estoy acá viendo también los comentarios. La profesora Nuri Consuelo menciona sobre el plan individualizado de ajustes razonables. Precisamente, maestra Consuelo y todos los que están en este encuentro, la siguiente semana vamos a conversar sobre el plan individualizado de ajustes razonables, debido a que esa valoración pedagógica que hemos hablado en el encuentro de hoy da unos insumos importantes para formular esos ajustes y esos apoyos que, como mencionaba la profesora Marisol, son totalmente flexibles. Entonces, pues ya para terminar, yo estaba aquí aprendiz de ustedes dos tomando nota y quiero hacer como cinco puntos para concluir. Primero sería tener definitivamente en cuenta las capacidades de todos los estudiantes. Esas capacidades son fundamentales al reconocer la diversidad en el aula. Dos, los actores son necesarios, con quien vive el estudiante, que sabe la familia, que podamos aprovechar en el aula. Tres, innovar en las prácticas pedagógicas. DUA es una propuesta, como lo mencionaba la profesora, es una sombrilla, no es una receta y no solamente pide tecnología. 4, debemos seguir transformando esos imaginarios frente a la discapacidad. Lo mencionaba Rafael sobre evitar o no caer en esa palabra de normalización. Y lo último es que no necesitamos un diagnóstico aunque el diagnóstico se vuelve a veces importante para nuestros procesos de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, no se requiere siempre ese título de alguna discapacidad. No sé ustedes como expertos si quisieran agregar algo. Rafael, aquí en estos 184 maestros que nos están viendo. No, pues fundamentalmente dar las gracias por esta oportunidad y esta charla tan enriquecedora, pero sí quisiera hacer una pequeña autocrítica que creo que es necesaria y un llamado de atención hacia nosotros mismos como maestros, en el sentido de que muchas veces son nuestras formas de enseñar las que pueden constituirse en barreras, en dificultades, en el sentido en que hay algunos maestros que todavía, bien sea por el temor, por el desconocimiento, por lo que sea, se encuentran que son barrera para las posibilidades de hacer escuela para todos los niños. Es decir, las barreras no son solamente externas, ni forma parte únicamente del mundo físico o de los recursos y de las posibilidades que ofrece la escuela y la educación, sino que muchas veces nosotros mismos tenemos temor de flexibilizar nuestras propias prácticas. Y todos los maestros hemos tenido, y cuando conversamos y nos sentamos, siempre hay un recuerdo que surge muchas veces del niño que nos cambió nuestra forma de entender nuestro oficio, de la circunstancia que nos llevó a entender nuestro oficio. Yo creo que ahí hay una barrera. Creo también, y es otra crítica que debemos hacernos y pensarla entre nosotros, no que nos la hagan de afuera a otros, sino los maestros mismos, que después de 25 años de estar trabajando alrededor del tema de la educación inclusiva en el país, hay multiplicidad de experiencias y de posibilidades
y de enseñanzas de otros maestros de que la inclusión sí es posible y que es un acto sencillo y natural de aceptar al otro. No es una cosa complicada, no corresponde a una técnica, sí, por supuesto requiere desarrollos pedagógicos y alternativas didácticas, pero fundamentalmente es una situación que viene del corazón de cada uno como maestro, de nuestra forma de entender nuestro oficio, de entender a los niños y de saber que a pesar de circunstancias difíciles, condiciones diversas, etcétera, es posible la inclusión y es posible el reconocimiento y la valoración de todos y la posibilidad de que los niños aprendan. Pero sobre todo, y con esto termino, de la posibilidad de participar, esa palabra que dijo Marisol, creo que es importante señalarla. Cuando nosotros le decimos no a un niño en la escuela, le estamos negando la posibilidad de participar de la vida comunitaria y de su propia infancia. Cuando le decimos a un niño con discapacidad, no, usted no venga a la escuela, usted vaya a una institución especializada, lo estamos condenando a que sea paciente el resto de sus vidas, que sea visto como un niño enfermo y que de alguna manera esa posibilidad de interactuar con otros niños, de vivir la comunidad, es más importante muchas veces que el aprendizaje de determinada materia o de determinados contenidos del currículo. Los invito a que sigamos construyendo y que sigamos sembrando esta semillita de un sueño, de una escuela que es posible para todos, desde la flexibilidad y desde la innovación educativa, que solamente la pueden hacer los maestros y no son resultados teóricos, sino que se hacen en la práctica. Muchas gracias, Ingrid, y muchas gracias, Marisol, y a la Fundación Saldarriaga Concha, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Me quedo con esas palabras potentes que usted nos menciona sobre la inclusión como un proceso sencillo y natural. Profesora Marisol, te invito a dar el cierre, por favor. Pues después de todo lo hermoso que ha dicho Rafael, realmente ha concluido, solo agregaría 2 o 3 ideas, la importancia de crecer como comunidades, ¿no? Y creo que es lo que estas redes de maestros, el poder de las revoluciones está en las revoluciones de las cosas pequeñas de la vida cotidiana, estos 180 maestros que hacen el esfuerzo por sacar un tiempo para reflexionar, para proponer, para compartir. Es ahí donde está el secreto de la transformación del sistema educativo, en la posibilidad de que todos podamos estar juntos, entendido no solo los niños y las niñas con discapacidad, sino todos y cada uno de los colombianos que acuden y ven en la educación su oportunidad de crecer, de avanzar, de sobrevivir, incluso en algunos casos. Entonces el tema va más allá de lo pedagógico, es un tema realmente vital, es la educación la única oportunidad que muchísimas familias tienen para salir adelante y desarrollarse, y en las manos de nosotros los maestros están esas oportunidades. Y tenemos solo 2 caminos: o innovamos, transformamos, cambiamos nuestro chip y somos facilitadores, o nos quedamos negando, generando barreras y, por supuesto, generaríamos mayor exclusión. Pero sabemos que los que estamos aquí somos una fuerza potente. Gracias, maestros y maestras. Ustedes hacen la diferencia. Los niños y las niñas y los jóvenes que están aprendiendo con ustedes algún día dirán, cuando sean adultos y les pregunten, bueno, ¿y quién fue la mejor maestra, el mejor maestro que dejó huella en su vida? Y aparecerán sus nombres y tendrá sentido la hermosa vocación, convicción de ser maestro. Porque creo que ser maestro y ser maestra hoy por hoy es el mayor reto que tiene una sociedad, porque se trata de permitir que otros se cultiven, y es el cultivo de la humanidad, el cultivo del presente y el cultivo del futuro. Muchas gracias, felicitaciones por todos esos esfuerzos, por compartir, y por favor cuéntenos lo que hacen y cuéntense entre ustedes. La inclusión, la educación inclusiva, la atención a la diversidad no tiene recetas. El gran secreto es en la construcción cotidiana, porque cada niño es único y cada profesor es único y cada institución educativa es única y cada dinámica y contexto y comunidad son únicos. Pero unidos creo que podemos generar transformaciones
como las que estamos viendo en estas redes de maestros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marisol, por este cierre. Definitivamente a los maestros, a los que creemos o nos apasionamos por la inclusión, como mencionaba Rafael, pues la tarea de siempre es a seguir transformándonos, a seguir innovando, y algo clave y que buscamos en Maestros por la Inclusión es crear una comunidad de aprendizaje donde los maestros puedan contar lo que están haciendo, puedan contar sus experiencias, porque no tenemos una receta, solamente tenemos las ganas de seguir aprendiendo. Quiero contarles que el siguiente martes, que es 26 de mayo, a las 4 de la tarde vamos a estar hablando sobre el plan individualizado de ajustes razonables. El equipo de la Fundación Saldarriaga Concha ha preparado un conversatorio para que de una forma muy dinámica, entre todos, podamos diligenciar un BIAR. ¿Y cómo hacerlo? Reconociendo esas capacidades de los estudiantes, como lo conversamos el día de hoy. Así que mil gracias por estar aquí, mil gracias por escucharnos. Cerca de 190 maestros de diferentes partes del país escucharon esta conversación. Quiero dar un especial agradecimiento a Juan Camilo, que está también pendiente de este encuentro, coordinador de Educación y Formación, a Lina Aristizábal, líder de Educación y Formación, a MediaPlay, que hizo posible esta transmisión. Los maestros también estamos aprendiendo esto de la virtualidad, a José del equipo de comunicaciones, a Brenda y a Evelyn, que nos apoyaron con el servicio de interpretación. Claro. Muchas gracias, así que bienvenidos siempre a Maestros por la Inclusión en la Fundación Saldarriaga Concha. Estaremos contándoles toda la información y no se preocupe, este encuentro quedará aquí grabado para que pueda ser compartida. Entonces, feliz día y nos estaremos viendo. Mil gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Un saludo. Gracias.